edición de los diálogos filosóficos. Por fin retomamos esta actividad, que es uno de los buques insignia de la Fundación Gustavo Bueno, junto con los encuentros de filosofía en Oviedo y el curso de filosofía que se organiza todos los veranos en Santo Domingo de la Calzada, en colaboración con la Universidad de La Rioja, así como el otro buque insignia, que es la Escuela de Filosofía de Oviedo, que se desarrolla cada lunes. Voy a recordar, porque hace ya mucho que no hemos vuelto a hacer un diálogo filosófico, cuál era nuestro funcionamiento. El último diálogo filosófico fue justo Íñigo Ongay de Felipe, hablando del animalismo, allá por el marzo aquel en el que nos confinaron. Y el funcionamiento básicamente era lo recuerdo, es una pequeña presentación del ponente, de la persona que va a moderar, que va a conducir este diálogo, que en este caso es José Luis Pozo Fajarnés. Él hará una breve exposición del tema que aquí nos ocupa, que en este caso es Leyenda Negra del Catolicismo. Y después, pues tras esta exposición, pues iniciamos el diálogo, donde los protagonistas siempre son pues ustedes, que son los que con sus intervenciones pues hacen que el diálogo sea verdaderamente fructífero, ¿no? Ya que el lema bajo el que se convocan estos diálogos es aquella frase que decía Gustavo Bueno, de que una opinión no vale nada si no va acompañada de un argumento. Y entonces precisamente esto es lo que hace que tenga su importancia el debatir y la polémica. Hoy retomamos los diálogos filosóficos, que en la página web de la Fundación Gustavo Bueno ya están anunciados el calendario de los próximos, tanto en noviembre, el día viernes 26, donde vendrá Miguel Ángel Castro Merino para hablar de Dios y la democracia, como el jueves 16 de diciembre, en el que vendrá Daniel López para hablarnos del mito de la Revolución Comunista. En el caso que hoy nos ocupa, José Luis Pozo Fajarnés va a ser la persona encargada de conducir este diálogo con el rótulo Leyenda Negra del Catolicismo. José Luis Pozo Fajarnés es licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía además por la Universidad de Oviedo, con una tesis dedicada a un neoescolástico con el que comparte el apellido, aunque ningún tipo de vínculo familiar. Y José Luis Pozo Fajarnés, además de profesor de Filosofía de Enseñanza Secundaria y Bachillerato en el IES Juan de Mariana de Talavera de la Reina, es profesor tutor de la UNED, también en el centro asociado a la UNED de Talavera de la Reina. José Luis Pozo Fajarnés ha publicado pues múltiples artículos en el Catohuepas, el Basilisco, y asimismo ha participado pues en las diversas actividades de la Fundación y fue uno de los organizadores del Congreso Internacional dedicado a la figura de Juan de Mariana, que se celebró allá por 2000... No, yo creo que 2015 o 16. O 17 o 18. Y entonces, pues, sin más, te escuchamos cuando quieras, José Luis. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por tu presentación tan amplia. A veces digo, madre mía, qué viejo es uno, cuando dicen más de 3 o 4 cosas, eso es que uno ya va teniendo edad. Muchas gracias por venir a charlar de este tema del que yo creo que todos tenemos pues muchas ideas, ¿no? Y por eso yo creo que vamos a tener un diálogo pues muy fructífero y entretenido, supongo, ¿no? El tema yo creo que es para ello. Y bueno, gracias a Centro Riojano también, que nos acoge, aunque tengamos algunos problemillas con las fechas, ¿eh? Esta vez creo que va a haber variaciones, ¿no? en los días, pero bueno, esto se irá publicando según vayan pasando los días. Bien, el tema de la tertulia que vamos a tener hoy es el que ha dicho Carlos, ¿no? Leyenda negra, catolicismo y desde luego que desde los parámetros o a través del camino del materialismo filosófico. Bueno, antes de empezar a decir algunas pocas cosas, ¿sí? Porque luego yo creo que será mucho mejor el feedback que tengamos.
este asunto de la Agenda de la Leyenda Negra, yo ya tengo muchos años, ¿no? He dado ya 60 vueltas alrededor del Sol. Porque eso es un año, ¿no? Muchos kilómetros. Y de la leyenda negra se está hablando no desde hace mucho tiempo, tal y como se está hablando en la actualidad y cada vez más. Y yo creo que hubo un punto de inflexión, o un momento a partir del cual la cosa fue increciendo, que fue la publicación por parte de Gustavo Bueno del libro España frente a Europa. Yo creo que eso fue un cambio en el modo de ver y en el modo de hacer, también el modo de actuar, en la oposición a esta ideología, nematología que ha impregnado, ¿no?, a los españoles durante tanto tiempo, bueno, y al resto del mundo, ¿no? Después del texto de Bueno, pues vino otro libro muy importante de uno de los que está aquí con nosotros, el texto sobre la leyenda negra de Iván Vélez, que me ha dado mucha alegría verlo entrar por aquí, como ya no está en Madrid. Hace mucho que no nos veíamos. Iván, encantado de que estés aquí. Bien hallado. Después de Iván, pues vinieron otros muchos textos muy importantes, como el de la profesora Roca Barea, y últimamente también están viniendo hasta del otro lado del charco, ¿no?, leyendo los mares, a hablar de este mismo tema españoles, porque además se sienten españoles, y lo han dicho de una manera contundente. Yo soy un español argentino, lo dijo Marcelo Gullo el otro día en la Fundación Gustavo Bueno. Bueno, y otros muchos españoles de América que escriben sobre autores que ni siquiera habíamos oído hablar, como Blas de Lezo, ¿verdad? Bueno, en esto estamos, cada vez el tema de la leyenda negra está, pues, más reactivo, la reacción, lo más importante es esta reacción que se está dando últimamente. Bien. Bueno, pues hoy, como toca hablar también de catolicismo, quizá tenga un sesgo un tanto diferente. Voy a tratar de enfocarlo, pero teniendo en cuenta pues también la tercera parte del título de la tertulia de hoy, que es el materialismo filosófico. Bueno, de entrada podríamos decir que la leyenda negra la vamos a ver desde la plataforma de la dialéctica de estados, pero también de la lucha de religiones, por eso lo de catolicismo. La lucha de religiones y la dialéctica de estados yo creo que son inseparables, no se pueden separar. Podemos verlas y tratar de tratar como si fueran temas distintos, podemos disociarlos, pero no podemos separarlos, porque van en el mismo paquete, Y ahora en esta pequeña introducción vamos a ver cómo sucede esto mismo, ¿no?, que están implicados uno con otro, y sobre todo en el asunto de la leyenda negra. Bueno, para introducir lo que ya sabemos todos, pues diremos que la leyenda negra, las primeras falsedades, ¿no?, las primeras mentiras, yo creo que así nos lo cuenta Iván en el texto, Caballeros nos lo ha dicho, todos lo sabrán, surge en Italia. ¿Por qué en Italia? Pues está claro, pues porque cuando los italianos se ven invadidos, no, porque lo que pasa es que pasan a ser de la corona de Aragón, ¿no? Los italianos pasan a ser de la corona de Aragón en el año 1442, cuando Alfonso V pues conquista el territorio de Nápoles, un territorio que abarca desde Roma hasta abajo, ¿no?, hasta la punta. Bueno, ya saben que la corona de Aragón también tenía territorios en el norte de Italia, en las islas mediterráneas, Grecia, era bastante amplio, y luego con los reyes católicos pasaría a ser de España, ¿verdad? Bueno, pues los italianos, como se veían, siempre que un pueblo está conquistado, parece ser que se queja, ¿no?, del conquistador. Esta es la mecánica de la leyenda negra, la primera española, y de otras muchas leyendas negras que ha habido, ¿no? La rusa, la norteamericana, porque los norteamericanos quizás hacen muchas cosas malas, pero hay muchas cosas que se dicen de los norteamericanos que son falsas, son mentiras, y es porque las cuenta el que está bajo la bota. Bien.
la leyenda negra de España, en Italia, la verdad es que no hay no podemos relacionarla con la religión, en absoluto. Cuando sucede ya el hecho de la reforma, ahí sí, pero sin embargo, cuando Lutero habla mal de España, no va a hablar mal de España como hablaban los italianos, sino que va a hablar mal de España porque somos papistas, porque estamos cerca del Papa. El enemigo de Lutero es el Papa, es el catolicismo, ¿no? Y además, Lutero es alemán y los que mandan en España también. Y entonces eso también, quizá, digo yo, igual es una cuestión que yo ahora estoy viéndola y ya me diré Iván si puede ser que tenga cierta razón, ¿no? Los Habsburgos están controlando el imperio romano-germánico desde el padre de Carlos V, si no me confundo, hasta el año 1730 o 1740. Son Habsburgos, son los reyes de España. Entonces, los alemanes en general no hay una animadversión hacia lo español muy marcada. La animadversión viene a través de que los españoles somos católicos. Aquí ya estamos viendo cómo se van imbricando, ¿no? Catolicismo y leyenda negra. Lutero, bueno, me estoy alargando. Quería comentar una cosilla sin desarrollar lo que dice Lutero, que puede salir en la conversación. Y ya saben ustedes que Lutero lo que hace es hacer curas a todos, ¿verdad? Leo la Biblia y sois intérpretes todos de la Biblia. No hace falta templos, no hace falta ningún sitio, vosotros sois los curas. Vosotros sois los individuos que podéis interpretar lo que leéis. Bueno, decía que Lutero estaba asociado con Gutenberg, ¿verdad? Hizo que se comprara cada uno una Biblia. En el protestantismo ya saben todos ustedes que no todos piensan igual, ¿no? Además, el hecho de que cada uno fuera intérprete de la Biblia hizo que perdieran mucho territorio, porque luego fueron los jesuitas allí perfectamente preparados y se comieron media Alemania y hubieran hecho lo mismo con Inglaterra si no hubieran sacado las armas, ¿no? La reina Victoria. Bueno, es una anécdota que les quiero contar de Suiza en concreto, ¿no? El que vuelve a darle importancia a tener templos es la rama calvinista, que tiene mucho predicamento en todo el mundo. Si nosotros vemos en las películas del oeste que se monta una iglesia, esto no es luteranismo, esto es calvinismo. Montar una iglesia y hacer una especie ya de jerarquía. La jerarquía, que es contra la que lucha Lutero, Calvino dice que nos va mal. Vamos a volver un poco aquí a poner esto en orden. Y la verdad es que en Suiza yo creo que tampoco hay mucha animadversión contra España en la leyenda negra, pero sí quiero contar un dato anecdótico. Porque cayó en mis manos un libro muy interesante, que me lo recomendó un amigo mío de Murcia, se llama Ángel Ramón, un libro sobre Calvino, que escribe un señor que se llama Stefan Zweig. No sé si conocerán el texto sobre Calvino de Stefan Zweig. Se titula Castiello contra Calvino. Castiello contra Calvino. ¿Por qué les digo esto? Pues porque ese libro sí que es negro legendario. Es una auténtica bazofia, pero con un dato nada más. Está encumbrando a un señor que me parece muy bien, ¿no? Castiello, diciendo las barbaridades que comete Calvino, y sin embargo pasó algo muy parecido con un español que se llamaba Miguel Servet, por cierto, uno de los pocos protestantes españoles. En España hubo protestantes, pero bueno, la Inquisición se ocupó de que no proliferaran, ¿verdad? Servet de estas cosas tuvo que salir fuera de España, ¿verdad? Ya saben que Servet defendía que no había Trinidad, eran ideas protestantes, pero Servet era un señor muy interesante, un teólogo muy profuso en escritura, que descubrió la circulación menor, la circulación pulmonar, y sin embargo Stefan Zweig lo trata como si fuera un imbécil. Y encumbra pues, al señor Castello, que creo que no fue tan interesante en su época como pudo ser Servet, ¿no? Y aquí hay leyenda negra, y se vende como churros, y los profesores de instituto a mí me dijo, tienes que leer este libro, Castiello contra Calvino, y la verdad es que eso,
insoportable, porque esto es una leyenda, es leyenda negra. La leyenda negra no es el que la inventa, sino los que la transmiten. Hace unos meses vine a hablar de el Marx negro legendario, el segundo de abajo. Fue por Benares, me invitó Iván a hablar por Benares, ¿no? Y Marx, cuando habla de España, está hablando desde todos los autores negro legendarios y sacando los datos de Marliani hasta de Toreno, que era un español, pero era negro legendario también, un tipo, vamos, un afrancesado. Y esto te lo digo porque cuando el otro día salió que hacía 1 año o 2 años que había hablado aquí abajo, pues lo puse en Facebook, lo actualicé, y hubo 1 o 2 que me pusieron una cara sonriente. Y me sentó fatal. Fatal. No sé si te gusta, me gusta, pero si te pone una cara sonriente, que está diciendo, ¿soy un imbécil por decir que Marx era legendario? Por favor. Que digo por qué es negro legendario Marx, y lo doy con argumento, le hace gracia, aunque sea, ya sé quién es, no, igual que no voy a decir quién es el que le hacía gracia, pero los caminos del emoticono son inescrutables. En fin. Bien, bueno, vamos a seguir. Llevo mucho rato. Tu Facebook para ver. Perdón. Que te pases tu Facebook para... Sí, solo ponía que hace tanto tiempo estuve hablando de esto. Bueno, pero ya se lo pasaré, sí, claro. Si pone mi nombre, sale. Sí, lo quemó Calvino, también a Castilla y León. Se quemó a los dos. Bien, bueno, donde más hubo una expresión de la leyenda negra contra los intereses españoles, contra el imperio español, por así decir, es sobre todo en la zona de Holanda, pero esto lo conocemos todos, ¿no? Y en la zona y en Inglaterra, ¿verdad? Y bueno, por supuesto luego, ¿qué decir de todo lo que viene después de la Ilustración francesa y todos los afrancesados españoles que son los que nos han llevado a la situación en la que estamos en la actualidad? Como estamos tratando de articular catolicismo con leyenda negra, voy a ir por el otro lado, ¿verdad? Vamos a ver. Siguiendo con los intereses de los alemanes, ¿no? Los alemanes, Lutero, los reformados alemanes están focalizando su crítica en la Iglesia católica. ¿Podemos decir que la Iglesia católica también tiene una leyenda negra? Sí, desde luego, la tiene y muy grande. Incluso a ella, por lo menos, oponiéndose a la Iglesia, sobre todo por sus intereses imperialistas, incluso podemos poner enfrente al imperio español. España se enfrentó también a intereses de la Iglesia católica, igual que se enfrentarían luego pues, los ingleses, Enrique VIII, ¿verdad?, que rompería la Iglesia, los franceses, que luego al final pues, mataron a casi todos, ¿no?, en la Revolución. Perdón. Bien, vamos a ver que coja ahí. Los intereses españoles enfrentados a los intereses de la Iglesia católica, sobre todo podemos verlos en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, lo que trató de hacer Felipe II, es lo mismo que luego haría, lo que intentó hacer, no digo que lo hiciera, lo que luego haría Enrique VIII y lo que trataron de hacer los franceses antes de la Revolución, ¿no? Porque Bossuet quizá es la figura más relevante del galicanismo. El anglicanismo y el interés de Felipe II era muy parecido porque es el siguiente, es que la Iglesia deje de cobrar impuestos en los reinos donde tienen pues, sus obispos, sus cardenales, que los cardenales, los obispos en concreto, y luego los cardenales, sean elegidos no por el Papa, sino por el rey. Felipe II quería elegir a sus obispos. Felipe II quería, porque ya el Concilio de Trento lo empezó Carlos V, pero él ya muere y entonces es Felipe II el que lleva las últimas sesiones, que se dirimen en bastante tiempo en el Concilio de Trento.
Entonces, Felipe II quiere el control de la Iglesia española. Y entonces se pone a dirimir. ¿Quién tiene enfrente? Pues al Papa. Bueno, en ese momento ya está Gregorio XIII. Pío IV. Pablo IV. Carafa. El cardenal Carafa es el que está de Papa en ese momento, y los que tienen como sus lugartenientes teóricos son los jesuitas, que acaban de fundar la orden, porque todavía está vivo Ignacio de Loyola durante el Concilio de Trento, aunque la voz cantante la lleva Laínez. Muere Ignacio de Loyola y es Laínez el que va a pasar a ser el general de los jesuitas, que va a estar con el papado. Y enfrente, los intereses de España, pues para hacer obispos españoles, obispos que le hagan caso al rey y cobrar los impuestos, ¿no? Los impuestos de la Iglesia, que los cobre el reino de España, pues tiene enfrente al maestro general de los dominicos, que es un tipo muy interesante que se llama Melchor Cano. Este Melchor Cano batalló en el Concilio de Trento para conseguir estas cuestiones, pero no lo consiguió. Tenía enfrente a los jesuitas y al final se perdieron las votaciones, pero claro, Felipe II no rompió la baraja, como luego pasaría con la Iglesia de Inglaterra, ¿verdad? Hay una frase muy famosa de Pablo IV, de Carafa, que dice: este Melchor Cano es un hijo de P. Lo que pasa es que no dijo de la perdición, pero pensaba en lo otro, Estaba pensando en lo otro. Bien, estos intereses, este tratar de romper, ahora ya nos vamos a los luteranos, porque en el Concilio de Trento ahí estaban los luteranos, que querían también pues ciertas prerrogativas, pues de renovar la Iglesia, pues todas las cosas que pedía Lutero, ¿no? Que se casen los curas, que no haya jerarquía, que el Papa deje de tener poder. En el Concilio de Trento casi se define la infalibilidad del Papa, cosa que no se llevaría a efecto hasta el Concilio Vaticano I, ¿cierto? Que ya cuando se hizo dogma el dogma fue de la Inmaculada, ¿no? La infalibilidad del Papa se declara en el Concilio Vaticano I, pero bueno, pues como perdieron los estados pontificios, se fue a hacer mangas, el poder temporal se anuló totalmente, pero ahí queda, ¿no? Ahí queda esa batalla que es sobre todo contra los reformados. La infalibilidad del Papa es contra los reformados. Bien, ¿dónde está toda esta crítica a la Iglesia después de Trento? Pues, aunque no lo tenían muy bien, los reformados, pues porque les faltaba lo que vio Calvino, aquí nos falta formación, tenemos que estar más preparados porque si no se nos llevan el gato al agua otra vez los católicos. Al final se han introducido de tal manera, se han ido introduciendo de tal manera en la Iglesia Católica, primero con el movimiento de los innovatores, al que se enfrentó el Papa Gregorio XVI, el monje Monro Capellari, que tiene unos textos magníficos sobre precisamente defendiendo la infalibilidad papal contra estos novatores. Y posteriormente, una vez que pasa el Concilio Vaticano I y pierden los territorios, dejan de llamarse los novatores a este entrismo del protestantismo de la Iglesia Católica, porque es entrismo, Estos son los mismos católicos que están tratando de defender las ideas protestantes dentro del seno de la Iglesia. Bueno, pues este entrismo hasta 1870, que es cuando se pierden los estados pontificios, se transforma de alguna manera y San Pío X lo denominará de otra forma distinta. La denominación pasará a ser el modernismo, los modernistas. Pero los modernistas son lo mismo, es el entrismo de las ideas protestantes, de cierto, bueno, no del completo, del paquete completo, ¿verdad? Pero sí de muchas ideas que hace que la jerarquía cada vez se vaya devaluando, que los dogmas vayan perdiendo fuerza, que las liturgias también se deterioren, que se vayan... Es una especie de mirar la Iglesia por dentro, deshaciendo su esencia, por así decirlo.
¿qué es lo que ocurre con estos modernistas? Pues ya han ganado, porque a partir del Concilio Vaticano II se puede decir que la Iglesia se ha hecho modernista. El único papa que trató de dar un parón, pues, y además hizo cosas muy interesantes porque casi vuelve a hacer que vuelvan al redil muchos de los obispos anglicanos, los que no estaban de acuerdo con las reformas de la Iglesia anglicana, casi no está al redil. Benedicto XVI, quiero decir, es el que les quita estaban a los franceses estos, a los de Lefebvre, que estaban anatemizados, pues los habían excomulgado, les levantó la excomunión, pero yo es que quisiera volver al rito tridentino porque lo tenía muy difícil, ¿no? Pero vamos, fue el único referente, que esto hay que... No es porque lo vemos desde fuera, porque esto es de la Iglesia no sale nada, esto es una interpretación, pero está claro que está sucediendo eso, y es más, el hecho de que Benedicto tenga que irse, pues yo creo que tiene más que ver con que los modernistas están, todos estos reformados entristas de la Iglesia, pues ya se han hecho con el poder. Y si me permiten, y con esto termino, les comento algunas de las... A mí me gusta mucho el cine, y entonces últimamente es que ha habido muchas películas y creo que se deja ver este meterse con la Iglesia, que en parte es meterse también con los españoles, ¿no? Porque nosotros nos ven como católicos también, ¿verdad? Pues en el cine pues lo vemos de una manera muy marcada, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que Benedicto XVI tiene que dejar el poder, vamos a decir. Bueno, de todas maneras, en el 96 hay una película de Edward Norton, que no sé si la habrán visto ustedes, que Edward Norton mata a un obispo norteamericano, porque es un violador. Las primeras que voy a decir son por el tema de que la Iglesia es una corrupta y los curas violan, pues parece que últimamente solo sean los curas los que hacen cosas así, ¿verdad? Bien. Después, en el año 2004, Las Hermanas de la Magdalena, de Peter Mullan, ¿no? Director inglés. La película antes era de Estados Unidos. ¿Cómo se titula la primera? La primera es la raíz del miedo. Las Hermanas de la Magdalena, La mala educación de Almodóvar, esa en España, esta es del año 2008. Pero justo al año siguiente de que Benedicto XVI tuviera que dejar el poder, pues por las cosas que pasaron, hay 3 o 4 películas para sacar a la luz escándalos de la Iglesia, que seguro que las han visto algunas de ellas. En Estados Unidos es Spotlight, de unos periodistas que descubren lo que habían hecho pues, unos curas en una iglesia de Chicago, yo creo que era, no estoy seguro. En Chile es una película terrible, pero terrible, que si no la han visto no la vean porque es dura de ver, que se titula El Club, ¿no? Y no quiero ni entrar, porque las cosas aberrantes que dicen de unos curas me parece que están fuera de lugar. Y hay otra película también, sí, una película alemana que se titula Pecado. Esto es justo al año de que Benedicto XVI salga. ¿Por qué sale Benedicto XVI? ¿Por los escándalos del sexo? ¿O porque hay un movimiento político diferente que se les había colado Benedicto? Pues yo creo que es lo otro, pero aquí había que sacar el sexo a relucir, ¿verdad? Que es lo que hace 4 días con la película esta horrenda también de los 2 papas, donde ponen el acento de por qué tiene que irse Benedicto, van a discutir allá los dos, es por las cuestiones del sexo, como si no estuvieran pasando en la Iglesia otras cosas muy importantes. Yo no estoy quitando la importancia. El título de los 2 papas, es de Netflix, la película. Bueno, los franceses también hacen el mismo año Por la gracia de Dios. Vamos, muchas películas, demasiadas, ¿no? Para hablar de estas cuestiones. Pero quiero comentarles otras que no tienen que ver con el asunto este del sexo, que me parecen dignas de mención y que son también un ataque a la línea de flotación del catolicismo. En 1992, Daens. Es la historia del abate Daens, ¿no? Un señor que
en los Países Bajos, pues se presenta político pues, por los desmanes que estaban haciendo los empresarios católicos. Los empresarios católicos, sí, entonces se va incluso a hablar con el Papa pues para poner en práctica la Rerum Novarum, y entonces el Papa no quiere que se ponga en práctica, la Iglesia no quiere, vamos, es una sarta de mentiras. Otra sarta de mentiras es una película del 2012, Un asunto real, danesa. Un asunto real es una señora que es de otro país y se casa con el rey de Dinamarca, una inglesa que se casa con el rey de Dinamarca. Y entonces el problema es la Iglesia. Y durante toda la película, el problema que tenemos aquí es la Iglesia. No había católicos en Dinamarca. Durante toda la película es la Iglesia. No dicen que hay Iglesia. Hay un montón de iglesias, todas protestantes, pero es la Iglesia. Eso es unas malas artes, auténticas malas artes. Bueno, y luego también hay otras como Filomena, ¿no?, de 2013, sobre las adopciones, estas cosas que dicen que han hecho los curas siempre con las madres solteras. Que también no solo en el cine, esto está pasando también en todos los momentos que acabo de seguir. Está pasando en España, todas estas cosas están saliendo a la luz en todo el mundo, ¿verdad? El desprestigio de la Iglesia. Y bueno, y para terminar la serie esta, que también es un bochorno, porque es como si el Papa fuera un igual, ¿no? Es ir contra la jerarquía, que es la serie del joven Papa. El joven Papa es un bochorno también, es leyenda negra contra la Iglesia. Es mentiras que se cuentan y están en el cine y en tantos sitios. Bueno, contra la Iglesia y como era catolicismo, he metido en el mismo paquete, el catolicismo y España. Ahora en la discusión puede ser que se separen, pero ya veremos que sigue habiendo muchas conexiones. Y disculpen que me haya alargado. Me pedía la palabra nueva, ¿cómo te llamas? Martín, venga, pues No, Martín. quisiera preguntarte si incluirías la Benedetta también, esta que se ha estrenado recientemente dentro de este tipo de leyenda negra contra la Iglesia. Es que no me he enterado, el principio. Que si incluirías la película esta que se ha estrenado recientemente de la Benedetta, creo que se llama. Ah, no la conozco, no la he visto, no sé, la Benedetta, bendita. Sí, una especie de monja que se hace lesbiana o algo. No la conozco. Hay muchas más, hay muchas más. Aquí solo por poner unos cuantos ejemplos del ataque sistemático. No me he focalizado en España, me he focalizado ahora pues, en el catolicismo, ¿no? En España católica. Pero en el cine clásico. En el clásico, bueno, hay menos, no son tan directas. Pero ¿puede poner algún ejemplo? Mire, el cine clásico normalmente no trataba estas cosas de esta manera. Yo me acordaba cuando vi la película esta de las monjas, la de Peter Mullan, estas del convento de niñas, unas niñas que las maltrataban las monjas. Me acordaba de la película esta de Audrey Hepburn, que no son monjas, pero es una tradición cristiana, la mentira, bueno, la mentira se titulaba así, ¿no? Que una niña miente pues, porque le había hecho algo a la profesora. ¿Cuál es la palabra? Bueno, no me acuerdo. La calumnia. La película de Bullen. De William Wyler. Sí. Bueno, te he hablado mucho, por favor. Yo solo quería comentar Sí. muy interesante, muchas gracias. Solo quería comentar con todo esto del auge del poscolonialismo y bueno, creo que también durante estos últimos años, ¿no?, en Latinoamérica pues cada vez ha habido una reacción también más grande hacia España y se ha aumentado la leyenda negra, pero más enfocada a todo el tema del colonialismo. Entonces, ¿qué papel puede tener también ahí la Iglesia Católica? O sea, ¿cómo enfocarías tú este problema? Quizás más por el tema de la conquista o también ahí el área del catolicismo. Bueno, con el micro, necesito el micro. Bueno, primero aclaramos una cosa. El Imperio Español, España cuando va a América no hace colonias, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Es España. Allí no se va a sacar las materias primas o a montar fábricas, ¿no?
Lo que se montan son pues escuelas, universidades, imprentas, ciudades, alcantarillado, Entonces es un tanto diferente a lo que pasa pues, con los holandeses, los ingleses, los holandeses en Sudáfrica, los ingleses por todos los sitios, hasta en China, ¿verdad? Es muy distinto. No es lo mismo montar ciudades, ampliar tu territorio, haciendo España de tu propia nacionalidad a los que vas allí y son nuevas personas, los haces españoles, que no que los haces, eso, colonos de un sitio donde vas a chuparle la sangre, ¿no? Y lo que hace España, que esto tiene que ver ya pues, con el tema de hoy, es hacerles hijos de Dios, es hacerles católicos. Los hace católicos, los hace españoles y católicos. Y en toda Hispanoamérica eran españoles y católicos todos hasta hace 30 o 40 años. Porque resulta que desde hace 30 o 40 años, bueno, esto lo empezó un señor que por cierto estuvo en Asturias, que era un señor protestante, que fundó el que se llamaba el Instituto Lingüístico de Verano, que se fue por toda América, un poco lo que hacían también los jesuitas, pero no vamos a hablar de los jesuitas, a traducir la Biblia al idioma de estos indígenas, a traducir la Biblia, y claro, para que la interpreten. Un protestante lo que dice es: tienes que leer la Biblia y tienes tú que interpretar la Biblia. Entonces, voy a escribirte la Biblia en tu idioma y entonces ya vas a poder leer la Biblia en tu idioma. Esto lo empieza el Instituto Lingüístico de Verano de los años 50, más o menos, del siglo pasado, ¿verdad? Y la cosa fue poco a poco, pero uno de los tíos más listos de Norteamérica, aunque la leyenda negra norteamericana lo trata de tonto, que se llamaba Ronald, no era Rolando. Sí, el mismo nombre, ¿no? Reagan, El señor Reagan vio que eso era una mina de hacer protestantes y entonces empezó a meter dinero en el Instituto Lingüístico de Verano a troche y noche, y ahora más del 50% de los hispanoamericanos son todos protestantes. Y esto es la lucha de religiones. La lucha de religiones implicada con la dialéctica de Estado. La lucha de religiones está ahí, está constantemente. Y es un tomar, porque la religión es la cultura, ¿no? Están cultivándoles, están aculturando, no solo poniéndoles McDonald's, sino dándoles la Biblia protestante. Y la Biblia protestante funciona de maravilla. Ahora, cuando han venido los ecuatorianos, todavía teníamos muchísimos ecuatorianos, pues había un montón de templos, porque la mitad eran católicos, la mitad eran pues, de la iglesia del Señor IV, del séptimo día, cada uno monta una iglesia, el plan calvinista, ¿no? En este aspecto, es que, como ya os he dicho antes, ¿no? Si montas una iglesia es que eres pseudo-calvinista. Bueno, no inventaron las preguntas y las respuestas de una vez. En mi turno me he dado cuenta que estaba yo Iván Vélez. Yo quería primero hacerle una pregunta sobre Hernán Cortés. No lo siento mucho, tu libro está a la cola, pero todavía no puedo leerlo. Póngase el micro, que si no, no le oigo. Sí, es que digo, estoy a punto de leerlo, pero está a la cola todavía. Así que, pero sin embargo hay una cosa que sí está en una película americana del final de los 40, principios de los 50, un cineasta católico, y que he dicho varias veces, es una película muy interesante que es, no sé si lo conocerás, que es El Capitán de Castilla, que es una película que habla de Hernán Cortés. Y la pregunta ¿es verdad que Hernán Cortés quemó las naves para que Montezuma, y quería saber si la anécdota esa que cuenta la película es verdad o no es verdad? Esa es la primera pregunta. La respuesta es no. No es verdad, ¿no? Pero sin embargo... No, Hernán Cortés no quemó las naves. Quemó las naves para que Moctezuma... No, ya. Entonces no es verdad la anécdota que experimenta la trama de la película para que Moctezuma lo dejara seguir en... No, es que hay más errores ahí. Vamos a ver. Él quema las naves en Veracruz para que los que querían volverse a Cuba no pudieran hacerlo. Exactamente. Pero no tenía nada que ver con Moctezuma, Ah, no. Bueno, es que Moctezuma es el pretexto. No. Es el pretexto. No, pero las quemó. Que no quemó ninguna nave. No por Montezuma,
sino porque por Cuba. Por Vamos a ver, cuando llegan a Veracruz, cuando se funda Veracruz, Sí, un cabildo, sí. hay gente que quiere seguir a Cortés entrando hacia la tierra, Sí, sí. hacia el interior, y hay gente que se Que- quiere volver a Cuba. a Cuba, Entonces exactamente. él lo que hace, Quemar las naves no, para no, que no las- vuelvan. que no, señor, que no las quema, Bueno, que no quema nada. No, que lo pregunto. No, pero ya he dicho varias veces, no quema ninguna nave. Es que la película quema las naves para que Bueno, en ellos la no película puedan queman las volver. naves, en la historia no las quema. Eso es lo que queríamos. Pues, siguiendo, con el catolicismo, es cierto lo que dice, es cierto que privilegian la religión, pero Hernán Cortés en la misma película se aprovecha de los tesoros, digamos, los regalos, toda la historia, en fin, toda la riqueza, digamos, y por supuesto para dársela al rey español, pero existían las dos cosas, tanto la religión como no el saqueo, pero sí el beneficiarse, hacerse ricos en definitiva, ¿no? Les va a pedir a Carlos, Pero- luego tú y luego tú. Y por aquí también. Pero- Por la... Ya me he dado cuenta. Bueno, madre mía. Está bien. Bueno, pues eso, en primer lugar, darte la enhorabuena. Y yo te quería plantear una cuestión, y es en lo que toca a la leyenda negra y el catolicismo, con respecto a España, el papel que piensas que pudo haber jugado el causismo, ¿no? Tú que has estudiado con tu casito callo, ¿no? Antonio Hernández Fajartés, ¿no? Como, bueno, que él está más luchando contra el positivismo, tiene mucho que ver el positivismo con el causismo, bueno, más con el causismo original de San del Río, el que él trae, ¿no? Creando a Keuse, lo que sería luego el causo institucionismo, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esos discípulos causistas, como tipo Salmerón, que luego pegan el giro hacia el positivismo. Entonces yo te quería... Serrano, que era masón. Entonces yo te quería preguntar un poco hasta qué punto en España la leyenda negra con el catolicismo, que yo creo que como hayas apuntado tiene mucho que ver también con los ilustrados, los afrancesados, el empujón que recibe cuando con el causismo, y sobre todo luego pues eso, con las tesis, qué sé yo, de un Vázquez de Mella o de un Manuel de la Revilla, que vienen a decir como que por culpa del catolicismo se asfixió la literatura, las artes y la ciencia en el siglo XVII en España, y eso explicaría la decadencia literaria, científica y artística, que es algo que luego, bueno, tesis en las que también estaba don Gumersindo de Azcárate, ¿no? Y que son las que luego contesta Menéndez Pelayo, ¿no? Entonces un poco tú que ahí sí ves también ahí esa línea causista como que jugó el papel de tragarse la leyenda negra en su lucha contra el catolicismo. Y luego la otra cuestión que te planteaba, que es con respecto a la serie, bueno, lo de Stefan Zweig que has comentado, es que Zweig es un negro legendario de manual. En el libro sobre Magallanes es curioso, porque a Magallanes le incumbe a casi como un héroe de la humanidad, y el Cano le pone prácticamente de traidor, como que prácticamente da la vuelta al mundo porque no le quedaba otra, vaya. Y luego, con respecto a la serie del joven Papa, que no sé si has visto, yo creo que es una serie curiosa, ¿no? Se nota que está hecha por italianos porque, sin perjuicio de todo el contenido negro legendario, la cosa tiene algunos chispazos, ¿no? Y estoy pensando en que está el joven Papa, que es este actor, el del talento de Mr. Ripley, Jude Law, que curiosamente es un Papa casi pues vaticano, ¿no? Porque dice que le plantean en algún momento, o sea, lo que hay que hacer con los homosexuales y tal, y dice, no, excomulgarlos y echarlos de la Iglesia Católica. Todo cura homosexual. Entonces es curioso porque en la película, aunque es luego el que está tocado por Dios, supuestamente, es el que es más reaccionario con respecto a eso. Sin embargo, luego te meten al otro Papa cuando este está en coma, que es John Malkovich, la segunda, que este es, pues, tiene líos con mujeres, está enganchado a la heroína, etcétera, etcétera. Entonces ahí pues, efectivamente hay un gran contenido negro legendario, pero luego de repente te encuentras que el único de los dos papas, el que verdaderamente está tocado por Dios, es precisamente el que es casi conciliar, vaya, que es muy, muy curioso el detalle. ¿Sabes qué pasa? El hecho de que esté tocado por Dios es que ya es mentira. Sí, bueno. No, lo importante del papado es que es el Papa. A ver, es el Papa. Entonces, en el momento que ya se meten en la vida del Papa, yo creo que un católico nunca se va a meter en la vida del Papa.
ni va a verlo eso como un hijo de hippies ni haciendo milagros y tal. Por eso yo creo que tiene muchos más contras que pros, aunque creo que sí que tiene razón, porque hay detalles que merecen la pena ver. Y la segunda parte esta de Malkovich es que ya lo dije, ya no la he visto, no la he visto. Pero bueno, vale con da más juego a la primera cuestión, ¿no? La primera cuestión es muy interesante porque también toca algo español, ¿verdad? Vamos a ver, cuando los afrancesados españoles del siglo XIX son los que marcan la política, ¿no? Tanto los liberales moderados como los liberales los progresistas, ¿verdad? El Espartero y todas las cosas, el príncipe de la cara. Bueno, pero luego es que vienen los krausistas que ya no vienen de la rama francesa. De la rama francesa yo creo que lo que ha cuajado en España es el laicismo, si hay laicismo, que es el único sitio del mundo donde hay laicismo es en España. Yo creo que viene por la rama francesa de como ya se cargaron a los curas y son los que eran los elegidos del Papa hasta la Revolución Francesa fueron los más antipapas, ¿no? Que son los franceses y los que trataron de acabar con el catolicismo en Francia, pero no lo consiguieron porque los católicos más machacones pues, son los de Lefebvre y unos cuantos más, ¿no? O sea que les han salido raros, pero bueno, es el Estado aconfesional por antonomasia y la separación de Iglesia y Estado marcada por los franceses es la que los afrancesados, lo que ha cuajado ahora en el laicismo, vamos, para decirlo en 4 palabras, ¿no? La rama krausista es diferente, porque la rama krausista, esto lo ha tratado Luis Carlos mucho, está por ahí. Lo que traen los krausistas es la ideología alemana, es el pensamiento alemán, que también está focalizado contra la Iglesia Católica, porque en Italia los Estados Pontificios en 1870, ¿verdad? Pero la unificación de Alemania es en 1871 y la unificación de Alemania se hace también contra el catolicismo sobre todo. La idea, los valores que habían recuperado los jesuitas, ¿no? En media Alemania, ¿no? Y la fuerza que tenía que mantener es la que Bismarck, con su Kulturkampf, sí, el campo de la cultura, les tira enfrente. Y esto es ir contra la Iglesia, o sea, es un ir contra la Iglesia, los valores, las creencias, contra lo mismo que había hecho Lutero, es una continuación del luteranismo, pero mucho más agresiva. Y esto es lo que traen, yo creo, los krausistas traen esto. Y esto empieza a penetrar en los años 50, 60 del siglo XIX y se hacen muy fuertes en las universidades. Pues para que las universidades ya estaban ahí, los escolásticos, los neoescolásticos, muchos, algunos no eran neoescolásticos, ¿no? Pero se habían formado en el catolicismo y además incluso se organizaron o quizá les llamaban desde fuera, ¿no? Los neocatólicos, los curas de Levita, les llamaban. Como luego podrían ser los de Opus Dei el siglo siguiente, ¿verdad? O sea, son laicos, no laicistas, sino laicos, o sea, seglares, para que nos entendamos, ¿no? Porque con la palabra laico hay cierta oscuridad, Una cosa, los curas siempre dicen que los laicos son católicos, ¿no? Que los laicistas son los enemigos del catolicismo. Bueno, pues la reacción contra los que están copando, porque muchos son científicos, son también biólogos, pues como, bueno, y muchos muy famosos. Es que ahora me venía a la cabeza uno que era muy famoso. Sí, no. El caso es que, si me viene ya lo nombraré. Quería decir Bonifaz. Un tipo que se llama Bonifaz, me parece que es uno de los personajes más oscuros y más repugnantes, ¿no? Dentro del movimiento krausista, porque es el que traduce el libro este famoso de por qué son superiores los anglosajones. Hay un libro que se publica en España, se publica en Inglaterra en los años 70 y explica la superioridad de los anglosajones. ¿Respecto de quién? De los españoles. Y entonces, ¿quién traduce y hace un prólogo de casi tanto como el libro para decir más barbaridades? El señor Alba Bonifaz, un señor de Zamora, por cierto, señor de Zamora krausista, que dice que sí, que el señor este, que no me acuerdo cómo se llama el inglés,
que tiene toda la razón, y los españoles pues somos una puñetera mierda, porque aquí los buenos y los que están haciendo el mundo nuevo y trayendo, pues diciendo cómo tenemos que ser en el futuro son los ingleses. Bueno, el caso es que en las universidades se dio el choque. Bonifaz era también político, ¿no? Fue senador, si no me confundo, fue un político de la rama de los franquistas, pero en las universidades el choque fue con los neoscolásticos. Fue un choque a muerte. Si se ve en la prensa de la época, yo como tuve que hacer la tesis es de este señor que era escolástico y era un señor catedrático de filosofía que tuvo que estar en un montón de tribunales, donde los tribunales, si eran 5, había que luchar para tener 3 de tu cuerda porque los otros 2 eran franquistas. Y como hubiera 3 krausistas y dos católicos, metían a otro krausista. O sea, era una lucha a muerte. Si estaba judicializada la política, ahora está judicializada la enseñanza, estuvo mucho más judicializada a finales del siglo XIX que pueda estar robada la política. Porque no había forma de... Hasta que realmente conseguía la plaza 1 había que pasar por varios juzgados, ¿no? Por estos líos que tenían entre krausistas y católicos. Y los católicos son los que trataron de parar a la ideología alemana y no lo consiguieron. ¿Quién está parando la ideología alemana ahora? La filosofía materialista. Me parece que tenía la... Habías pedido tú la palabra y tú. Y luego también aquí... Bueno. Sí, también, pero es que estas eran más antiguas. Y luego se la pasas a él. Has comentado acerca de la influencia de los novatores en la Iglesia Católica y quisiera preguntarte si los novatores podrían considerarse como un movimiento preilustrado, por decirlo de alguna manera. ¿Considerarías al padre Jerónimo Feijoo, creo que se llama así, como un ilustrado como tal? Y luego después has hablado de la influencia del cine contra la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica ha tratado de responder en cierta manera a través del cine. Y luego después quisiera también preguntarte si no podrías considerar, no hubo ningún conflicto o dialéctica de estados y de imperios entre la Iglesia Católica o el Estado Vaticano y el Estado del Rey, la Corona Española, por ejemplo. Y luego también quisiera preguntarte acerca del conflicto que citaste sobre Melchor Cano con el Concilio de Trento. ¿Influyó eso de alguna manera en lo que posteriormente sería la polémica de Auxilis entre Luis de Molina y Domingo Báñez en el siglo XVII o finales del XVI, principios del XVII? A ver, es que has preguntado muchas cosas. A ver, la polémica de Auxilis tiene mucho que ver con lo que luego le serían protestantes y católicos, en el asunto este del pecado original. Entonces, pues no veo la relación, aunque sí, porque luego los jansenistas vendrían a decir cosas muy parecidas en Francia, ¿no? Jansenio y los jansenistas. O sea que sí, hay cierta continuidad, en la doctrina, en ver, porque el que uno tenga que salvarse por sí mismo, o sea, pues tiene mucho que ver con, bueno, por ahí vais diciendo, ¿no? Que no tenga que perdonarte impura, por ahí van los tiros, ¿verdad? Entonces sí, ahí hay conexiones con lo que luego dirán los protestantes. Ajá. Y esto es el de Auxilis son Molina y ¿quién es el otro? Ibáñez, sí, que es anterior, que es el 1400 o... Creo que es 1500, creo que es con Felipe López. Hay otro país. Bueno, estamos de acuerdo. Has dicho muchas cosas. En películas que han hecho los católicos, sí, los católicos han hecho muchas películas, pero no tienen Hollywood, ni tienen las distribuidoras que tienen. La verdad es que ellos siempre han tratado de responder y hacer proselitismo y defenderse utilizando los medios, y lo han hecho con la prensa. Joder, Pío XI, en cuanto yo que un italiano había inventado una forma de hablar, en las primeras radios las puso Pío XI y fue Marconi, el que hizo la Radio Vaticana. O sea que ellos siempre han tratado de hacer cine, pues que replique, ¿no? Pero más que la propia jerarquía, la propia curia, el Vaticano, que hay muchas películas. Yo he visto películas de la vida de Juan XXIII,
he visto películas de la vida de Juan Pablo II que están hechas con capital del Vaticano, con capital del Vaticano. Pero sin embargo hay autores que son católicos que sí hacen películas que han funcionado mucho mejor, incluso para España. Mel Gibson. Mel Gibson hace una película como la de Jesucristo, La Pasión, que ha visto muchísima gente, es una película perfectamente católica. O ha hecho Apocalipto y es una película donde se ve lo que pasaba con Moctezuma, ¿sabes? Lo que pasaba ahí con el Yucatán, ¿no? Y al final de la película es magnífico, Vienen los españoles. Después de que un tipo a la hora de escapar, si no se lo han comido, vienen los españoles. Hay un detalle... Martin Scorsese también es un católico. Silencio. La película de Silencio. Sí. Bueno, también las películas de los padrinos también son católicas, con John Ford, pero vamos, no vamos... No, pero te hablo de las recientes. A ver. La más reciente es, no recuerdo la película, ¿verdad? Silencio. Efectivamente. La que está Liam Neeson. Eso es. Les quería decir una cosilla que se me ha pasado antes y ahora me la habéis quitado. Una de las críticas, una de las cosas que no son críticas, sino que tendrían que sacarlo a flote, pero no lo quieren sacar a flote los enemigos de la Iglesia, ¿no? Es que si Maquiavelo escribe en El Príncipe y dice que los reyes, el príncipe no tiene que dejar herederos, el único referente que podía tener para que se le ocurriera semejante idea tan interesante, pues no tenía más que mirar hacia la Iglesia, porque resulta que el único sitio donde, la única organización política donde sucedía lo mismo que pasaba en la Asamblea de Atenas en la época de Pericles, era en la Iglesia, cuando se elegía al Papa. Cuando se elegía al Papa, muchas veces eran de buena familia, pero Pío V era un muerto de hambre. Pío V viene de las cloacas, no había cloacas entonces, viene de la miseria, y sin embargo es uno de los grandes papas, ¿no? El que mandó barcos a Lepanto junto con Felipe II, ¿no? Y convenció a los de Venecia, ¿no? Para que pusieran también bastantes barcos, ¿no? O bueno, el mismo Juan XXIII viene de una familia pobre, o Tila, ¿de acuerdo? Esto pasa en la Iglesia, y ha pasado siempre. O sea que son los herederos de la forma de elegir a los mandatarios de Atenas, no de la República Romana, sino de Atenas, directamente. Vamos, que ahí tenía referente. Cualquiera puede llegar al poder, cualquiera se estudia, claro. Bueno, ¿qué más me habías preguntado? Luego después lo de los novatores... Los novatores. Es que los novatores lo que tratan de introducir no son ideas ilustradas. No son ideas ilustradas, son sobre todo ideas que tienen que ver con lo que estaban defendiendo Lutero y Calvino. Son ideas protestantes. Son ideas protestantes. Pues decir que somos todos iguales, lo que luego los calvinistas, los presbíteri calvinistas, ¿no? Si nosotros cuando hicimos el Congreso de Mariana decíamos, Mariana aboga porque se mate al rey si es un tirano. Antes de Mariana ya lo decían los calvinistas. Los presbíteri de Knox, cuando llega María Estuardo a Escocia, son los que se alían con su prima, la reina virgen, y le dicen, somos todos iguales, y tú eres como nosotros. Entonces, si no hacen las cosas como nosotros queremos, a hacer mangas. Y a hacer mangas que tuvo que ir, porque fueron los que la encarcelaron y las que hicieron que la metiera a la cárcel Isabel I y luego le cortara el cuello, por cierto, a la reina católica, ¿no? Y presbítero quiere decir precisamente eso, los iguales. Son ideas de igualdad, ideas democráticas, para que nos entendamos, ¿no? Lo que tratan de llevar los modernistas ahora, los novatores antes era la democracia, para ir contra ¿qué? Contra la jerarquía de la Iglesia, contra el poder del Papa. Esas eran las ideas. A ver, sí, pues. Yo quería preguntar, ya que estáis aquí, bueno, primero felicitar a José Luis por la conferencia, y ya que estáis aquí tanto Carlos, José Luis, Iván y Luis, por qué pensáis del jacobino, o sea, esta izquierda no centralista y no pro-separatista que hay ahora, porque yo creo que ellos también están, de algún otro modo, haciendo una enmienda a la totalidad de lo que ha sido siempre España. Y si puede estar también, puede haber una relación entre esa leyenda negra anticatólica
y las ideas que tiene el jacobino, o sea, que se defienden desde el jacobino, pues eso de... ellos dicen que no hay esencia de España, o sea que cualquiera que tenga un DNI español puede ser español, pero luego, claro, ellos hipostasían las ideas de razón, de igualdad, de ilustración. Entonces quería un poco saber vuestra opinión del jacobino y de la izquierda esta supuestamente centralista y pro-hispánica, que no, para mí no lo es, para mí no lo es. ¿Cuántos escaños tiene en el Parlamento? Cero, claro. No, y ni los va a tener, o sea. ¿Pero cómo se llama? Quiero decir que, bien, todos estos a mi juicio, todos estos movimientos pues, pueden tener su interés contra terceros. Obviamente, contra el secesionismo catalán o el vasco puede ser muy interesante, pero luego hay que ver si estos movimientos, y yo ahora de momento no sé si se pueden llamar políticos, porque claro, si la política la decimos en función del Estado, ¿qué fuerza tiene? ¿No? En ese sentido de pregunta, ¿cuántos escaños tienen? ¿Cuál es su partido político? ¿Se van a presentar a las elecciones? Claro, pues es que eso es lo que hay que ver, el tiempo irá decantando tal. De momento, pues contra terceros puede ser una línea interesante, sobre todo pues si consiguen abrir brecha en el PSOE o Podemos, con ciertas gentes que estén ahí envueltos en una especie de izquierda fundamentalista y que les puedan abrir los ojos, pero yo por mi parte, en lo que a mí toca, pues creo que hay cierto escepticismo de que efectivamente pues tengan una cierta viabilidad. Pues por muchísimas razones, quiero decir, lo más parecido que ha podido haber en ese sentido fue UPyD, y UPyD tuvo el recorrido que tuvo. La verdad que ya no me acuerdo bien, porque ya no sé si bien no me acuerdo. Cuando comentaste que en Hispanoamérica, bueno, los colombianos que se están yendo hacia el protestantismo o lo que sea, pues yo comento una anécdota que he estado llevando, o sea, fijándome directamente. Todo este tiempo que han estado los cines cerrados, concretamente el cine Proyecciones, creo que Rolando sabe de quién es ese cine, yo no lo sé, pues todos los domingos, todos abren las, bueno, festivo algún sábado, pero domingos, abierto el cine en 2 salas, entraban a mogollón gente con personas a la puerta, sobre todo una pastora muy tal. Entonces pues ya un día bajé a preguntarlas directamente. Una de ellas no pude hablar, la pastora esa ya se había metido con las ovejitas dentro, pero las otras me recibieron muy, en fin, amabilísimas y me dijeron que eran de la iglesia de Houston. Entran muchos sudamericanos, hispanoamericanos, y luego entregan comida o lo que sea, o sea que se hace una cola a la 1 de la tarde y allí se van con el saco y se llevan con eso como anécdota a propósito de todo este. Y segundo, en cuanto a iglesia en Hispanoamérica, pues me para traer a enseñar que Betaca en el año 92 sacó este librito que cuenta cómo 12 franciscanos se fueron a enseñar las lenguas indígenas y la batalla que se traían, y bueno, hicieron su gramática, todo. Pero eso al principio, ¿no? Esto al principio. De hecho, Carlos V vio la jugada y enseguida promulgó un decreto diciendo que había que enseñar en español. Yo he dicho el de jesuitas, pero también los franciscanos. Bueno, el fray Toribio de Mallorca, Leones, uno de los floridos del siglo. ¿Ha dicho usted la iglesia de Houston?
Se puso americano. De Liston. Hilston. Si es que Les dice que no crearan, porque pues todos los domingos son parroquianos, Lo hice porque he estado vigilando. Pero no dijeron si eran protestantes o mormones o... No entré. ¿Tienes que decir algo más? Sí, aquí y luego allí a... Pasamos a los que... bueno, y luego aquí también. Bueno, pues vosotros tres y al fondo, ¿no? Sí, lo interesante, en mi opinión, de esto es enfocar el tema de la leyenda negra desde el punto de vista de la religión, ¿no? Ya que se suele hablar de historia en los canales por internet que tienen en el entorno del materialismo filosófico. Entonces, recordando un poco la obra de Bueno, los libros publicados Filosofía de la Religión, y cómo han evolucionado, quizás hay una potencialidad de desarrollar eso que está por hacer, ¿no? Porque el último libro de Dios salva la razón, recuerdo yo que se decía, o la razón salva a Dios, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que se hizo algo importante por Bueno, que fue precisamente entrar en la escolástica ya de lleno, ¿no? Y ese legado que dejó ahí de escolástica me parece que estaba un poco ahí sin usar, ¿no? Se podría aprovechar hoy en día. Aparte de eso, la fe del ateo me parece que es una especie de moral católica que también se ha reivindicado poco y que creo que el camino a seguir, en mi opinión, para reivindicar el catolicismo sería eso, desarrollar una moral católica, una escolástica y una filosofía de la religión católica basado en Bueno, ¿no? Que creo que no se ha hecho y que Bueno, aunque lo dejó ahí, creo que está por hacer, ¿no? Entonces, a partir de estas obras de filosofía de la religión, que creo un tema que dominas tú y bueno, que me parece que se podría desarrollar, hacer alguna publicación al respecto, ¿cuál crees tú que son las ideas aparte de la idea de Dios, obviamente, y la Trinidad, ¿no? ¿Cuáles serían las ideas cardinales de la filosofía de la religión, del materialismo filosófico, ¿no? Y bueno, aparte de eso, para hacer algunos comentarios, ¿no? Si se me permite también otras cosas, lo de la película, a propósito de la película. El Código Da Vinci, una que a mí me gusta, y me gusta esa visión que se tiene del famoso mito, ¿no? De la biblioteca secreta del Vaticano, los archivos secretos del Vaticano. Entonces, si hubiera ahí obras que no se conocen y tuvieran que ver con esto, sería interesante recuperarlas, ¿no? Algún día, no se sabe. Lo último, una crítica, o no crítica, pero un punto de vista también me parece interesante para mencionar, para que no sea tan hablar lo mismo. Entiendo que tú has tenido un conflicto con Hermesilla, ¿no? Ya aprovecho de citarlo a Santiago Hermesilla. Y recuerdo yo que Santiago Hermesilla, cuando estaba el revolucionario, hace un montón de años, que aquí mismo también nos juntamos, me dijo que el problema precisamente era la religión protestante, ¿no? Los protestantes en Hispanoamérica. Y un protestante que es muy famoso, que también lo cito y aunque no lo guste, es César Vidal, ¿no? Y en mi opinión es importante construir una crítica fuerte contra él, porque al final él es el que está en un sitio como Miami, que es un importante epicentro de la hispanidad y del español, y entonces ante él creo que hay que rebatirle su argumento y claro, él dice que la leyenda negra, claro, existe ahí, se suele citar, pero no se puede justificar todos los problemas que tenemos actualmente en España o en Hispanoamérica apelando a eso, ¿no? Sino que también habría que ver qué más hay, ¿no? ¿Qué problemas tenemos que traemos de siglos, como dice él, ¿no? ¿Cuáles son los problemas ahí de fondo? Entonces estas cuestiones también para tener en cuenta cuáles son los adversarios dialécticos, ¿no? Eso. Bueno, pues rápido me contesto y os paso. A ver, respecto de César Vidal, desde luego, yo recuerdo que hace ya bastante tiempo, igual 8 o 9 años, una ponencia de Atilana fue a degüello contra algunas tesis de César Vidal. Pero claro, tener que ponerte a leer todos los libros, es que saca un libro a la semana, César Vidal, pues, es como ir contra la televisión casi. Vamos, pero vamos, te trataba en el pleno, es protestante, pero de pies a cabeza. Sí. Pero no recuerdas el título de la ponencia de Atilana. Uy, fue en la EFO, en la Escuela de Filosofía de los 50, yo creo. Es que yo no sé ni siquiera si estará grabado. Está en un artículo del Catoleco. También, igual, si pones César Vidal Atilana, te va a salir en internet. Si hay de YouTube, te va a salir.
Bien, respecto de lo primero, lo del medio no me acordaba, luego me lo repiten. Respecto de lo primero, lo fundamental para el materialismo filosófico de la Iglesia Católica es, yo creo que es el concepto de ateísmo. Yo creo que tenemos que hablar, yo por lo menos hablo, aunque puede parecer diferente, hablo desde mi ateísmo. Yo soy ateo y además que no puedo ser de otra manera, es que no creo en Dios. Si uno trata de entender el mundo desde los parámetros del materialismo filosófico, Dios no está en ningún sitio. Eso es importante. Pero dicho esto, lo que también es pertinente y necesario es, que es lo que yo creo que estoy tratando de hacer aquí, lo que hace bueno en la fe del ateo, en cuestiones cuadrivetales, en el animal divino. En el animal divino no tanto, pero es, sobre todo en los últimos textos, es darle la relevancia que tiene el catolicismo en la lucha de religiones y en la dialéctica del Estado, y en estos 2000 años. Nosotros somos de una tradición católica que es mucho mejor que la del Islam. Mucho mejor, porque yo prefiero vivir en un entorno católico que en uno islamista. Yo, y creo que mi señora también, para no llevar burka, ahí está mi señora. Prefiero estar en una tradición como la mía católica, que sé lo que ha hecho, el papel que ha tenido en la historia, el hecho de que España fuera un imperio que quiso ser, que fue universal durante un tiempo, pero que era imposible serlo, ¿verdad? Y que además de ese catolicismo, porque católico significa universal, entonces llevaba otra universalidad que fue la de la Iglesia Católica. Y tuvo un papel en la historia universal que me parece que fue mucho mejor que los que han ido con el protestantismo. Entonces yo prefiero defender el papel de la Iglesia Católica en la historia universal, porque al defenderlo estoy criticando a los asesinos, a los que lo han hecho mal. ¿Me explico? Entonces, yo creo que desde el materialismo filosófico, que es lo que estás diciendo, lo que tenemos que hacer es más o menos esto, a grandes rasgos, ¿no? Es situarme, saber en filosofía, pues saber que Dios no está por ningún lado, y luego que la Iglesia, que es lo real, porque aquí lo real del catolicismo son los curas, y los templos, y las cosas, y los trajes, y lo que han hecho, y los libros, eso es lo real, ¿no? Y entonces, saber de dónde vengo, y pues para saber dónde estoy yo ahora mismo. No sé si te he contestado bien y si les habrá gustado todo lo que he dicho. ¿Y qué más era en la segunda? Pues seguro que tiene un montón de cosas ahí. Lo que pasa es que Napoleón quemó la mitad. Cuando llegó Napoleón a Francia, hizo un desaguisado del copetín, pero debe de haber muchas cosas todavía muy interesantísimas, seguro, pero ellos las tienen, ¿no? Incluso los textos de Qumran están ahora allí, pero se están publicando, claro, traducidos por católicos. Ahora cuando se lo pasan a los protestantes, a veces a los judíos, yo creo que los judíos harán una lectura un tanto diferente. Bueno, sabéis lo que son los papeles de Qumran, ya llevamos muchos años con ellos, pero yo creo que están controlados por católicos, creo, pero igual estoy confundido. Bueno, de paso. Oye, pero además de vosotros no me preguntéis todos. Algo había yo, claro. Y allá al fondo de este señor también quería hablar. Bueno, lo puedo decir en voz alta. Si me dejas, que ya que tengo el micro, te lo paso. Era sobre una pregunta que te han hecho, una cuestión sobre el cine. Películas, digamos, un poco defendiendo el catolicismo. Yo simplemente quería comentar que, claro, ha salido El silencio, el silencio de Scorsese. Una cosa, solo como curiosidad, para ver que es evidente que no tiene la misma fuerza. El silencio de Scorsese sí que suena, porque el director tiene mucho recorrido y tal. Es una película de un japonés, Masahiro Shinoda, del año 71, que en este país no ha visto nadie. Yo. Algunos, sí, algunos lo hemos visto. Quiero decir, y luego las pocas películas de verdad que plantean la cuestión del catolicismo, que la plantean siempre desde el punto de vista bíblico. Y si hacemos aquí una simple encuesta entre los que estamos, ¿cuántas películas de polacos conoce aquí la gente? De checos, de rumanos, pues existe el cine, ¿no? Existe, y además muy potente, muy bueno.
pero no tiene un recorrido, porque no lo tiene, no tiene una distribución, no tiene... Y hablando del silencio, el silencio precisamente es una novela de un japonés, pero habla de portugueses, no son españoles, o sea, ahí hay que diferenciar, quiero decir que... Entonces, simplemente comentar eso, que el sistema de producción americano o el sistema de producción y lo que se distribuye es lo que nos llega. Es lo que nos llega. Entonces, hay que hacer una búsqueda, como hay que hacer la búsqueda del buen libro, para poderlo encontrar, pero eso desgraciadamente exige un esfuerzo que no se hace. Yo creo que en el trasfondo de la película, que creo que está basada en una novela de Shukaku Endo, exactamente. Creo que Portugal está incluida en ese momento en la corona española occidental. Sí. Lo que ocurre es que la película originaria, en la que se fija, es de Shinoda, que es una joya, pero esa película es del año 71 y en España creo que ni se llegó a estrenar. Y estábamos todavía en una época que quiero decir que es lo que hay. Eso es lo que hay con respecto al cine, por ejemplo, como maquinaria de generar pensamiento, ¿no? Si es que en algún momento, o de propaganda, digamos. Muy bien. ¿Quieres contestar o hablo ya? Es mejor hablar con micrófono. Vamos a que hable este señor que lo tiene, pero hablar entre vosotros. Yo no me sé todo. Bueno, yo veo que estamos hablando mucho de la batalla cultural o político-cultural entre el catolicismo y el protestantismo y poco de la batalla doctrinal. Yo coincido contigo que el mejor papa del último tiempo ha sido Benedicto XVI, pero precisamente por esa batalla doctrinal, por ser un papa filósofo y se nota la tradición greco-latina. Y entonces ahí, ¿qué se puede decir? ¿Por qué pensamos que el catolicismo es superior, ¿no? En la Trinidad, en la idea de la Trinidad, ¿qué tiene que ver eso con la dialéctica, con la filosofía frente a una concepción más unitarista de Dios? Y luego una cosa que me plantea a colación de los tiempos actuales, en el que hoy en día la mujer lógicamente ha alcanzado la igualdad de derechos con los hombres, y eso ya es una cosa que todo el mundo acepta naturalmente. ¿Cómo ese tema, cómo se lo plantea la Iglesia Católica? Porque claro, en la Iglesia Católica la mujer de momento no puede ser papisa, ni puede ser cura, y claro, la Iglesia Católica también es una institución histórica que también ha sufrido sus transformaciones, porque una de las cosas buenas de la Iglesia Católica, quizá frente a los protestantes, es la institución de los concilios. Los concilios sirven para discutir doctrinas, ¿no? Y entonces, esa discusión es positiva y se llegan a acuerdos. Es decir, me planteo que podría haber un concilio actual que se discutiera estos temas de la mujer en la Iglesia. Todo llegará, Exactamente, todo llegará. Como lleva la deriva la Iglesia, Los católicos afirman en estos momentos que la Iglesia se está protestantizando. Totalmente. Eso lo dice hasta el propio Papa. Sí, pero yo no estoy defendiendo eso. No, o sea, no, ya lo sé. Sino si la mujer, la Iglesia Católica tendría que admitir que la mujer tiene el mismo rol que un hombre, que no hubiera distinción. Eso no quiere decir que... Rápido, ¿no? Y te paso por contestar. ¿La traducción? 20 minutos quedan. Bueno, por contestar a la primera parte de la pregunta, porque la otra ya habéis discutido, pero la primera. Vamos a ver, es más importante, porque es antes de tocar la doctrina, he hablado de lo positivo del catolicismo sin hablar de la doctrina, pero esta doctrina pues también es mucho más interesante la católica para un materialista, porque resulta que ese unitarismo depende de una filosofía pues que rechazamos de plano los materialistas, que es la filosofía ideal. Vamos a ver, la idea de un Dios uno unitario que no puedes nombrar,
que no puedes dibujar, tal, está expresada por Aristóteles. Esa idea del Dios de Aristóteles, de ese Dios que solo es pensamiento y que piensa solo en sí mismo, ¿no? Noesis noeseos, pensamiento del pensamiento. Esta idea es tanto de los protestantes como era también de los cristianos arrianos, unitaristas, como ahora también, si solo estás pensando en un Dios que no es de cuerpo y carne, pues entonces estás hablando desde el idealismo, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el catolicismo? Pues no solo la idea de un Dios de carne y hueso, que es Jesucristo, sino que tiene incluso que todos los cuerpos de los hombres que se han muerto van a volver a resucitar. El catolicismo es absolutamente materialista, en este sentido. En el sentido de su dogmática, que es la que quieren anular. Los protestantes quieren destruir la dogmática católica. Pues esa dogmática precisamente es lo que más podemos entender nosotros como positivo, pues porque está más de acuerdo con la filosofía materialista, porque esa materialidad pide pluralidad. Entonces, la Trinidad tiene una pluralidad de personas. Esto es lo que quería decir. Es que pensaba que ibas por el otro lado. Esto es, ¿no? Incluso la transustanciación, ¿no? Estamos hablando de cosas corpóreas, pero bueno, sobre todo materiales, ¿de acuerdo? O sea, la idea del pluralismo no está en esas otras religiones, ni siquiera en el budismo, que tampoco no tienen ni idea de Dios, pero tienen la idea de naturaleza, que también es una idea, que no es la naturaleza todo lo que toca, sino una idea. Esas religiones son idealistas, por decirlo de alguna manera, espiritualistas, mientras que el catolicismo en su dogmática es una religión materialista. Estas palabras son de Bueno, Bueno dice, el catolicismo es la religión más materialista que se ha desarrollado nunca. Bueno, paso aquí, y luego allí... Claro, para hacer un apunte a tu lista de referencias cinematográficas, en la serie estadounidense de animación South Park, que también tratan bastante el tema del catolicismo, es curioso porque hay un capítulo que sale antes, cuando todavía está Juan Pablo II, y esta serie trata mucho sobre lo políticamente incorrecto, ¿no? O sea, tratan de ir contra lo políticamente correcto del momento. Y en este capítulo pues sale todo el tema de los abusos sexuales y lo plantean de este modo. El cura que está en el pueblo católico es el único que no es un abusador, el estadounidense. Pero es la propia, él va a la iglesia católica a ver qué pasa en Vaticano y se encuentra con que es como una conspiración, todos conspiran como para abusar, ¿no? Y en todo este mejunje, él intenta cambiar la iglesia y se enfrenta a una serie de pruebas absurdas completamente, todo muy irracional, hasta el punto de que empiezan a salir extraterrestres y o sea, todo como una estructura completamente irracional, muy antigua, supersticiosa, que no hay nada de razonamientos por ninguna parte. Y es recurrente en esta serie, que hay más capítulos también. Como curiosidad de que estaba todavía Juan Pablo II, de que en ese momento ellos consideraban políticamente incorrecto hacer esto. Como curiosidad. Pero una que había por ahí antes, que si no, no nos va a dar tiempo para que podamos escuchar. Bueno, yo primero quería hacer una pregunta, era sobre el hispanismo, es decir, si el hispanismo en la actualidad se encuentra en una situación de riesgo, y me gustaría enlazarlo con una noticia de profunda actualidad, ya que hablar de materialismo filosófico es, quieras o no, hablar de Gustavo Bueno, y es lo que sucede en Asturias, por ejemplo, ¿no? Es decir, el proceso que quieren oficializar el Bable, si existe en estos procesos de oficializar estas lenguas, puede ser mal llamadas vernáculas, una especie de hispanofobia o leyenda negra, y si, ya a modo de proposición, ¿no? Si, ya que están miembros de la escuela de Gustavo Bueno aquí presentes, si se pudiera realizar un teatro crítico en el futuro sobre este proceso de oficialización del Bable, sobre todo del Bable, porque es una lengua que yo que tengo lazos con Asturias y he estado muchas veces, no tiene, digamos, un arraigo popular, y también me parece que oficializar una lengua como el Bable supone abrir la puerta a cualquier, digamos, oficialización de dialectos o, digamos, de sustitución de la lengua española por otro tipo de lenguas o dialectos que supongan un socavamiento de la lengua española.
Sí, efectivamente es lo que has planteado. Quiero decir, Gustavo Bueno no estaba en contra de los valles en plural. Él siempre señalaba que en cada valle prácticamente había uno diferente, de lo que ahora se trataría un poco de poner cotos efectivamente a ese engendro que han hecho, que es el asturiano, donde resulta que hasta la universidad ya en Oviedo se imponen las clases, y entonces pues vamos viendo poco a poco cómo se va produciendo pues cosas que ya sabemos que han pasado en el País Vasco, en Cataluña, y aquí van por el mismo camino. Claro, uno se puede preguntar cuáles son las causas de esto, ¿no? De que ya las calles en Oviedo ya están todas rotuladas así, ¿no? Bueno, algunas cosas que es de chiste, ¿no? Como han tenido que inventar palabras para poder cambiar la rotulación. El problema es que esta ideología está tan asentada que es prácticamente una marea que, aunque pidan los argumentos, es continuamente luchar contra ella y bueno, pues hasta donde lleguemos. Lo que sucede es que efectivamente es tan complicado dar la batalla porque es que esto es una marea. Es decir, que el león está con el leonés, que ya también en León hay una famosa pintada que en algún momento nuestro amigo Miguel Ángel Castro nos ha enviado, que pone algo así como León es mi nación, Castilla mi cárcel. O sea, hasta el punto ya de una cosa totalmente de delirio, ¿no? Entonces, pues en eso estamos. Lo que has dicho, lo del hispanismo es lo mismo, más o menos. Mira, esto es lo que Bueno explica perfectamente el mito de la cultura, ¿no? Hemos hablado sobre todo de religión, pero el idioma igual. O sea, igual que están tratando de hacer protestantes para que se pierda esa hispanidad, porque en parte es ir contra la hispanidad, tirar las estatuas de Colón es lo mismo, ¿eh? Eso también es... Todo tiene que ver con la palabra cultura, ¿eh? El idioma español. Tratan de que se hable cada vez menos español, se trata de traducir la Biblia a esas lenguas pues indígenas. Trump quería que todo el mundo hablara en inglés, pero no lo consiguen. La verdad es que el español parece ser que tiene tanta fuerza que no se le puede parar en América, no se le puede parar. Pero tirar lo de Colón también es ir contra ese hispanismo que dice su hispanidad. Cuando estuvimos en Estados Unidos, que fuimos a Estados Unidos hace 2016, vimos en 3 ciudades distintas estatuas de Colón. Sin embargo, ahí ya se había ido contra la hispanidad, porque en ningún momento dijeron que si ahí había llegado Colón era porque era un proyecto español, sino que aquí te damos gracias a este científico, navegador, tal, que tuvo una visión, en leyenda, en inglés, ¿no? Todo ahí puesto como si Colón fuera el artífice de haber descubierto América, ¿no? Fue España, eso es intentar la hispanidad también, como decías, igual que están yendo ahora pues en los sitios más pequeños, ¿no? En Cataluña, en el País Vasco, en Asturias. Que el otro día Biden dijo que el descubrimiento de América gracias a los italianos, ¿no habéis escuchado? Sí, eso también es verdad. Las declaraciones de Biden, ¿no? De la semana pasada. O sea, que no tienes que ir a tu viaje a Estados Unidos. Que esto fue la semana pasada. Sí, es verdad. Y la verdad es que es un ejemplo claro de todo lo que estáis comentando esta tarde. A ver, ¿quién...? Bueno, muchas gracias y felicidades por la ponencia. Yo quisiera plantear una doble pregunta y un poco, bueno, ya ha salido a la luz por parte del compañero una pregunta por la hispanidad. A raíz del libro de un politólogo y diplomático español recientemente salido, Cristiano Álvaro Grandes Prados, que va de un poco de las posibilidades de la articulación de la integración del espacio iberófono, de lo que él llama la iberofonía. Yo quisiera preguntarle a todos los presentes aquí de la Escuela de Oviedo, en primer lugar sobre concretamente las relaciones bilaterales entre España y Portugal, tanto teniendo en cuenta un poco el contexto de la leyenda negra como en la actualidad política concreta, y en segundo lugar sobre lo que es no tanto el hispanismo sino la iberofonía, el espacio panibérico. Porque hablando un poco de los temas del auge de las lenguas vernáculas, de la institucionalización ya tan amplia, tan profunda, no solo política, sino además sociológica, del separatismo, en España, y de la leyenda negra, no se puede pronosticar o no se puede decir que hasta cierto punto será este paniberismo
el que pueda salvar a España de esto, porque no se puede huir, no se puede obviar el hecho de que unos casi 600 millones, contando también los que no, porque por ejemplo el español no es mi lengua materna, pero en total son unos 600 millones de hispanoparlantes, ¿no?, en todo el mundo, mientras que las lenguas vernáculas o las lenguas de los indígenas, por ejemplo en América, los hablan como mucho pues 5 millones, 10 millones, etcétera, etcétera. Entonces la potencia geopolítica desde el punto de vista de la realpolitik, ¿no?, de Haushofer, que tiene el español y el portugués también por extensión, es incomparable a la que tiene estas lenguas vernáculas. Así que un poco plantear el problema de si se puede hablar ya de una suerte de articulación, de integración de este espacio, y también de ver cuál es el papel de la leyenda negra, porque yo creo que la leyenda negra es uno de los mayores obstáculos en Hispanoamérica frente a un proyecto así, eventualmente. Gracias. Iván, ¿por qué no hablas tú? Pues yo soy bastante pesimista, la verdad. Yo he leído el libro de Quintiliano hace años y él plantea unos estudios muy interesantes, además con unos mapas muy de detalle, no son manchas así generalizadas, ¿no? Sí, con las organizaciones. Claro, y entonces sí que es verdad que la tesis que sostiene es que hay una asimetría favorable al español en cuanto a entenderse, y eso evidentemente es un valor importantísimo. Ahora bien, y esta tarde lo estamos hablando todo el rato, en España todo el mundo, todos los españoles sabemos hablar español, pero políticamente hay intereses potentísimos para que, en primer lugar, porque claro, hablar español también hay muchos registros del español, no todo es agua y comida, en fin, hay que mínimo desarrollo, ¿no?, también para debatir. El léxico irá bajando y luego la implantación de las lenguas estas inventadas, vernáculas, con el último ejemplo este del asturiano, que vendrá seguido del cántabro, del guionés, y yo ya no descarto, digo por experiencia vital actual, la implantación de la ortografía aberrante andaluz. Es decir, que a lo mejor dentro de 5 años, ahora puede parecer un disparate absoluto, pero yo por Sevilla veo constantes pintadas, disparates absolutos, pero ojo, que ya hay una diputada que el otro día dijo, oye, pero ¿qué me estás impidiendo que yo hable mi lengua, imperialista de mierda, sectario? Es decir, que hay tantos poderes y tanto interés y tanto aldeanismo por parte de los españoles que no se han dado cuenta de la potencia del idioma que estamos manejando esta tarde, que es un camino suicida. A eso añadimos, yo que no soy tan viejo como José Chu, pero casi, que yo en mi lejana infancia me escandalizaba un poco del prestigio que tenían los barbarismos, los anglicismos, ¿no? Estos eran 4 paletos del barrio de Salamanca que han ido a estudiar fuera para distinguirse, ¿no? Bueno, pero es que sigue penetrando el inglés. Es decir, la invasión de términos ingleses, dado el catetismo reinante y cosmopaletismo reinante de los españoles, entonces tenemos por un lado aldeanismo y por otro lado cosmopaletismo. Entonces, yo en ese sentido soy bastante escéptico, hasta que los españoles no se den cuenta, los hispanoparlantes, mejor dicho, de que tenemos una tecnología, que es esto que estamos hablando, tan potente, pues iremos erosionándonos. Y entonces la división vendrá por muchas partes, vendrá por lo lingüístico, vendrá por lo religioso, como bien ha dicho José Chu, la implantación, la penetración de iglesias evangélicas, y por muchas cuestiones que tendríamos que debatir durante 5 o 6 tardes seguidas con esto de la leyenda negra, porque hay leyendas negras para todos los gustos. Es decir, que vamos a ver, la Iglesia Católica también ha hecho mucho por la leyenda negra, pero muchísimo, y a su vez es víctima. La cosa es mucho más, bastante pesimista, pero lo siento. Don Carlos, quizá que ¿Quién ha tenido la palabra? Que ya queda muy poquito tiempo, ¿no? Quedaba una así y ya con esta, si os parece, no hay más. Michel, ¿cómo era tu nombre? Martín. Habéis hablado por un lado acerca de la lucha de religiones, en este caso de las distintas ramas del protestantismo y del catolicismo, pero luego también habría que hacer mención, por ejemplo, al conflicto, al eterno conflicto entre ciencia y religión, que a lo mejor Carlos Madrid, yo a lo mejor patino y me pego una hostia, pero podrían considerarse como conceptos conjugados en cierta medida.
Entonces yo quisiera preguntarte acerca sobre todo del darwinismo, sobre todo creo que con respecto al origen del hombre, que creo que llega a citar que la Inquisición española aplicó como una especie de selección natural contra las ideas bien pensantes, y cómo el catolicismo supo sortear en cierta medida ese conflicto, porque el darwinismo está reconocido, la biología como tal es una ciencia alfa-operatoria, creo que es. Y luego después también quisiera preguntaros acerca del cine. Hemos hablado de la contrapropaganda que habéis mencionado con películas como tú, José Luis, como mi compañero, acerca de la contrapropaganda directa. Deberíamos también incluir la intrusión de ideas católicas, por ejemplo, en determinadas series o películas. Por ejemplo, se me está ocurriendo el caso de la serie esta de HBO de Alex de la Iglesia, puede ser, la de 30 monedas, que tiene un aspecto gore y de terror, pero en cierta manera introduce ciertas ideas del catolicismo. Y luego también has citado al padre Juan de Mariana, porque también la película esta que creo que apareció en un artículo de Luis Carlos Martín Jiménez, uno de los primeros, creo que se llamaba Las ideas filosóficas en el cine, la película esta clásica de animación Toy Story, ¿no? En la que, claro, se habla de si cambias de dueño de los juguetes se rebelarán contra el dueño si se comporta mal con los juguetes. ¿Tienes ahí a Luis Carlos? Sí, sí. Contesto rápidamente a lo de la ciencia. Efectivamente, cuando se analiza ese binomio ciencia-religión, pues hay que analizarlo descomponiendo, partiendo de que no existe una única ciencia, igual que no hay una única religión. Entonces intentar ver pues cómo ha habido ese conflicto o armonía, porque es que siempre se suele ver a través del famoso libro de Apple, del siglo XIX, el de la historia de los conflictos entre la ciencia y la religión. Por cierto, libro traducido por Salmerón, clausista, en España, ¿no? Entonces, claro, pero es que las relaciones entre la ciencia y la religión pueden ser de conflicto, pueden ser también de neutralidad o pueden ser de armonía, ¿no? Entonces hay que ir viendo caso por caso. Bueno, en Dios salve la razón, pues te da el ejemplo de Copérnico, canónico católico, de Mendel, que era sacerdote católico, y de un largo etcétera, ¿no? En lo que toca al darwinismo es curioso, porque las grandes... es verdad, eso que has citado, no recuerdo si es de Darwin, que en algún momento plantea algo, no sé si es de Darwin o Wallace, lo de que planteas que la Inquisición hizo una especie de selección natural negativa. Yo no sé si es de Darwin, no recuerdo la fuente. Creo que es del origen del hombre. Puede ser que sí, entonces, pero sin embargo luego también tienes que Darwin, uno de sus influencias es Félix de Azara. Sí, lo cita en el origen de la sociedad. Quiero decir que es un militar español que investiga los cuadrúpedos, que por cierto está pintado por Goya y el cuadro es una maravilla, está en el antiguo Museo Camón Arnaz de Zaragoza. Y está ahí el cuadro y le ves ahí con los cuadrúpedos y sus libros donde él ya plantea tesis que Darwin luego le va a dar el carácter evolutivo. Pero es curioso, y con esto ya acabo, los mayores conflictos con el darwinismo no se dan en los países católicos, se dan precisamente en los países protestantes, ¿no? Incluso, lo he dicho en pasado, pero hay que decirlo en presente. A día de hoy en Estados Unidos, en muchos estados, se tiene que explicar el darwinismo al mismo nivel que el diseño inteligente. ¿En qué país católico sucede eso? Pues en ninguno. Bueno, tenemos el artículo de Juan Manuel de Prada que escribió ese extraño sobre el darwinismo. Ah, bueno, sí, efectivamente, pero bueno, Juan Manuel de Prada... Y luego tendríamos, creo que es el padre Ceferino González, ¿puede ser? Sí, Ceferino González tiene un libro de finales del siglo XIX, que es precisamente su peor libro, el de la Biblia contra la ciencia o algo así se llama, ¿no? Donde hace una defensa, pues hace una crítica efectivamente, pero bueno, eso ya está superado. Quiero decir que a día de hoy la Iglesia Católica no tiene, por así decir, una postura antidarwinista. Quiero decir, la tendrá Juan Manuel de Prada, pero no la tiene la propia Iglesia. El crítico de las ideas del positivismo y del evolucionismo fue Fajarnés, el que dice la tesis, ¿no? Bueno, sobre todo contra Hegel. Porque Hegel, no, sigue, es que si no hago y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que Luis Carlos es el indicado.
lo que nosotros hemos dicho de la Iglesia es que se defienda muchas veces. Entonces una de las vías de la defensa es el cine y la defensa de los dogmas por el cine. Pero la Iglesia no sé si se está defendiendo lo suficiente. Se tiene que ir por el ejemplo social, no sé qué, pero no por las dogmas y por la... Por esto no lo vemos. Estuvimos con el arzobispo, el prelado de España, el arzobispo de Toledo, y no nos pareció que... O sea, cuando le decíamos qué posición tiene la Iglesia en España y todo esto y tal, y no, más bien era Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo, entonces pasaba por encima de católicos, protestantes y de todo, o sea, y de la nación y del imperio y de todo, totalmente. Entonces, en esa situación, pues no vemos... Pero, claro, todo esto es cuestión de alianzas. Cuestión de alianzas porque ni España tiene poder, ni tiene poder económico, ni la hispanidad funciona de ningún modo unida, no absolutamente nada. Entonces, todo esto son alianzas. Y yo lo que veo es que desde los últimos 2 siglos la Iglesia y los closistas, o la vía esta, pues, tienen más alianzas que otra cosa, sobre todo por el lado metafísico. Por el lado metafísico. O sea, son los closistas los que heredan la socialdemocracia, la que hereda las ideas católicas con cosas muy parecidas, ¿no? Es una vía de transmisión directa. Y entonces aquí en España yo creo que el PP y el PSOE pues, se van a entender en cuanto tengan un enemigo delante, como puede ser Vox, por ejemplo. Se van a entender más que por Vox, prácticamente por todos los componentes metafísicos que tienen ahí de fondo, de la Iglesia y todo esto. Entonces, si nosotros entendemos la Iglesia es porque son materialistas, ¿no? Porque la Iglesia es un imperio como cualquier otro. Lo que pasa es que tiene una nematología pues, muy bien hecha, muy bien defendida, Santo Tomás. Y eso nosotros es lo que defendemos, ¿no? Pero luego, por otro lado, nada, toda la vida metafísica y todo eso, cero, ¿no? Y añadiría una cosa, esto, lo último que han hecho, para el tomismo se lo cargan en los años 60, 70, donde se erosiona con otras corrientes analíticas y tal, que ya hemos hablado un montón de veces de ellas, ¿no? Pues la última pregunta ya me Una pregunta quizá un poco impertinente a los críticos de cine de Cataulepas y el basilisco, siendo tan importante el concepto de dialéctica de estados, ¿por qué no habéis dicho una crítica sobre eso? Utilizando la dialéctica de estados aplicado a películas. La pregunta es... Estamos en ello. Estamos en ello. No, además me refiero a películas sobre todo clásicas, de años tiranos 40, principios de los 50. Yo no cito el título porque para no dar las pistas. Estamos en ello. Bueno. Pues dándote las gracias, José Luis, por venir y a ustedes también por la asistencia. Pues nada, les esperamos el próximo viernes 26 de noviembre con Dios y la democracia y Miguel Ángel Castro Merino. Hasta entonces.